Ahora regresamos a nuestro país con Valerie Paz-Soldán. Ella es doctora en salud pública e investigadora de enfermedades infecciosas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Valerie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está conectada todavía, Valerie? Unos minutos se está conectando. Se está conectando Valerie. Sí, no, todavía no está conectada. Ah, ya. Bueno, entonces, Ahí está, ahí está. ya estamos. Valerie, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. A ver, Valerie, tu opinión sobre las últimas medidas del gobierno. Comencemos con el tema que ha declarado el primer ministro que más del 35% de la población ya estaría contagiada y que eso significaría que una segunda ola probable no nos golpearía tanto. Ah, no quiero desafiar a otra persona, pero por otro lado, 35% todavía significa que hay 65% que no se ha infectado y me parece que sí hay espacio para que haya una segunda ola, ¿no? Puede ser que sea más plana la curva, o sea, no sea tanto con pico, pero y lo que tenemos a nuestra ventaja es que nos estamos aproximando al verano, donde hay más ventilación en las casas, ventilación en los edificios, ¿no? Pero aún así, lo que la estadística dice es que realmente tienes que llegar a un 70-80% de contagiados para tener una inmunidad. Y la otra cosa es que de verdad no sabemos todavía si es cuánto dura la inmunidad. O sea que puede ser que hayamos tenido 35% que ya se ha infectado, pero es una enfermedad nueva. O sea, los coronavirus generalmente te dan una inmunidad de 1 a 3 años, ¿ok? Pero no sabemos de esta. ¿Será 1 año? ¿Será 3 años? ¿O será 8 meses? No sabemos. Entonces, Sí. ¿Y la cifra, podemos confiar en esa cifra, el 35%? ¿En la cifra no, tampoco. O sea, todo esto son estimados. Se tienen que hacer estudios de prevalencia donde realmente... Sí, Primero que las... el primer Dale. ministro estuvo con la prensa extranjera el jueves y habló de la cifra del 35% del cual se están refiriendo ustedes, pero dijo que se está haciendo un estudio a nivel nacional y que recién en el mes de noviembre tendríamos la cifra. Lo que no tenemos claro, ni siquiera, bueno, no por el primer ministro, pero por las autoridades del MINSA o del INS, es lo que siempre has reclamado, Valerie, cómo se hace el estudio, ¿no? Cómo hacer un buen estudio de cero prevalencia en el cual todos estemos de acuerdo. ¿Qué características tendría que tener un estudio de cero prevalencia en el que digamos, este es? Bueno, primero necesitamos representación de todas partes del país. Entonces, si alguien dice que el país está en 35%, ¿qué significa? Porque tenemos una población en lugares muy diversos. Hay un estudio que se hizo en Iquitos con 700 personas, donde calculan que más o menos 70% de la población se infectó. Ok, Iquitos, ciudad. He estado hablando con unos alumnos que tengo que están haciendo sus serums en partes de Río Adentro, en Loreto, donde dicen, en mi comunidad, porque les estábamos hablando de entrevistar a gente que no ha tenido COVID en sus comunidades, y dijeron, en mi comunidad no voy a encontrar a nadie que no ha tenido, ¿ok? Y después tienes a otros sitios donde tal vez la prevalencia sea 10% y se balancea. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, o sea, porque, por ejemplo, si tú ves lo que está pasando en Estados Unidos, las ciudades grandes fueron afectadas al comienzo, pero ahora la infección está sucediendo en las zonas rurales, en el medio del país. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos estos estudios de prevalencia, de realmente tratar de hacer estudios de prevalencia local, ¿no? O sea, donde tú ¿Cómo puedas... explicarle a los que nos están escuchando qué significa la Ya, prevalencia, la seroprevalencia? ¿Qué es exactamente? ya, un estudio de prevalencia te dice cuántas personas han estado expuestas al virus, cuántas personas tienen anticuerpos para este virus, ¿ok? Pero acá hay un par de problemas. Estos estudios de prevalencia generalmente se hacen, hay tres cosas que tienes que entender. Primero, que cuando te da el virus, o sea, cuando el virus entra a tu cuerpo, se puede medir si tienes virus en tu cuerpo con las pruebas moleculares. Puedes ver si hay el ARN del virus. Ok. Además de eso, después de una semana, tu cuerpo empieza a formar anticuerpos contra este virus, ¿ya? Entonces ya no es el virus que te están probando, ahora están viendo si tu cuerpo está reaccionando, los soldaditos en tu cuerpo, ¿ya? Y tienes dos tipos de soldaditos, tienes los IgM, los que están ahí cuando recién empieza, ¿no? Y están atacando contra
contra el virus. Y después tienen los IgG, que duran un poco, vienen un poquito más tarde y la curva y duran en tu cuerpo más tiempo, ¿ya? Entonces, con las pruebas que están haciendo, cuando te están midiendo IgM y IgG, o sea, si te miden el virus, si haces un estudio para ver cuánta gente tiene el virus, no vas a poder hacer prevalencia porque no te va a decir cuántos ya lo han tenido. Te va a decir ahora cuántos hay. Pero si haces estudios, por ejemplo, las pruebas rápidas son con IgG y IgM, ahí podrías ver cuánta gente lo ha tenido. No sabes si fue hace una semana, hace un mes o hace 6 meses, pero puedes ver cuánta gente ha tenido, ¿no? Entonces, se podrían usar esas pruebas. Por otro lado, esas pruebas tampoco son perfectas. Hay muchos falsos negativos. Mucha gente en la población ha hablado de que al comienzo les dio todos los síntomas, tenían la tos, tenían el dolor de garganta y les hicieron prueba y no salió nada. Y a las 2 semanas le hicieron una prueba y ahí sí salió. Entonces, lo que sabemos es que ninguna de las pruebas te está dando todavía no están al 100% donde te puedan decir efectivamente sí tienes el virus ahora, ¿no? Entonces tampoco podemos asumir eso. Y la otra cosa, finalmente, es que si hacemos un estudio de prevalencia y el IgG empieza a bajar después de 6 a 8 meses, si tú lo tuviste hace 8 meses, va a ser difícil, tal vez no marque que tienes IgG, pero sí lo tuviste. Entonces, es complicado. Generalmente lo que haces con un estudio de prevalencia es un corte, donde dices, ok, ¿cuánta gente en esta población? Y tratas de hacer un muestreo que te permita, o sea, no vas a ir a todas tus amigas y hacer el muestreo, vas a ir a diferentes zonas de la ciudad, de los vecindarios, para tratar de tener un muestreo más randomizado, más aleatorizado, ¿no? En Iquitos lo que hacemos nosotros es tenemos a un cohorte que seguimos. Cada 6 meses le tomamos pruebas para ver si han tenido dengue. Mucha gente lo ha tenido en los últimos 6 meses y no se dieron cuenta. Entonces, con estas pruebas les decimos, te has convertido positivo en ese tiempo, ¿no? Y lo mismo se podría hacer con este tipo de estudio con COVID. O sea, estar viendo cuánta cero conversión, cuánta gente se va de negativo a positivo en un cierto tiempo. Pero hay diferentes estudios y tenemos diferentes retos cada vez que hablamos de esto. Como digo, en Iquitos fue tanto pico y tan rápida la bajada y se hizo este estudio que encontró 70%. Si es 70%, realmente sí estamos hablando de algo que es cerca a una inmunidad de rebaño, con tal de que la inmunidad dure 2 o 3 años, ¿no? Pero si no lo dura, entonces no tiene sentido. Y en Lima, o sea, si ese 35% es Lima o si es todo el país, tenemos que ver qué es lo que está pasando en Lima mismo, ¿verdad? Y eso sería determinante también para el tema de cuándo empezar clases presenciales o semipresenciales en los colegios. Exacto, o sea, hay zonas donde ya tal vez la idea de que empiecen tiene sentido, ¿no? O sea, tienes comunidades donde ya casi todos lo han tenido, y al revés, los niños no tienen acceso a colegio, están perdiendo el año escolar, ya están, o sea, no puede, especialmente en zonas rurales y remotas, donde los chicos están caminando 1 hora para ir a la punta de un cerro para poder tener señal de radio, ¿no? Entonces, en zonas así donde realmente tienen retos tan fuertes. Ahí sí se podría darse el caso de empezar con clases presenciales o semipresenciales. Absolutamente. O sea, eso es lo que pienso yo. Ahora, otros te dirían, no hay que arriesgarnos todavía, porque no sabemos cuánto dura, cuáles son los efectos. O sea, no sabemos mucho sobre esa enfermedad, ¿no? Recién ha estado con vida 9 meses. Entonces, hay la posibilidad de que hayan manifestaciones en niños más fuertes de lo que hemos visto. O sea, de nuevo, lo que tenemos que asumir es que se comporta un poco como los otros coronavirus, y este es el patrón que se ha visto, ¿no? Pero yo, o sea, desde mi punto de vista, si ya hay comunidades donde han tenido bastante contagio, la opción de regresar al colegio tendría sentido, ¿no? ¿Pau? Una de las cosas que se confirmó en el camino de esta pandemia es el tema de lo que se llama aerosoles o el contagio por aerosoles o aerosolizados, ¿no? Sí. Gotículas
que votamos en ambientes cerrados. Y entonces, eso, ¿cómo preverlo, digamos, en regreso al colegio? No me refiero a bares, bueno, también podrían ser bares o lugares cerrados. ¿Cómo controlarlo, cómo contenerlo en un lugar en el cual no solo estamos horas, sino que estamos hablando y Sí. son niños, etcétera, etcétera? ¿Qué se está pensando para que este contagio, que Sí. es más común de lo que pensábamos, que es en las gotículas, se pueda evitar, ¿no? ¿Cómo Mira, hacer? al comienzo de la pandemia, lo que se pensaba era que eran las gotículas grandes que uno soltaba al hablar, ¿ya? Entonces pensamos que eran partículas grandes. Estas partículas grandes al hablar caen al piso porque son más pesadas, entonces todas terminan al piso. Y por eso al comienzo todos hablaban de limpiarse los zapatos al entrar a la casa porque estabas pisando el virus, todos hablaban de limpiar todos los objetos con un paño y con lejía para que no estés trayendo el virus. Ahora se sabe que eso de estar limpiando cada cosa, que la mayor, el contagio ahí es muy bajo, o sea, la idea de que tú vas a consumirlo, que vas a meterlo a tu boca, es bajo. Lo que sí sabemos ahora es que es aerosolizado. ¿Y qué significa aerosolizado? Que son partículas tan chiquitas que se quedan flotando en el aire alrededor tuyo, ¿no? Flotan en el gas, en las partículas que están flotando y por lo tanto no caen al piso. Y por lo tanto, si yo me meto a un ascensor o yo me meto a un cuarto donde alguien ha estado sin su máscara hablando, puedo exponerme. Yo lo comparo un poco al tema del olor a cigarrillo, ¿no? Tú cuando te metes, ponte a un taxi o a un carro o a una casa donde la gente fuma, hay un olor que tú puedes percibir si han estado fumando, ¿no? Entonces, no es algo que la persona tal vez ya no está fumando, pero se quedan estos aerosoles del humo del cigarrillo y lo sientes y te puede fastidiar, ¿no? Entonces, cuando piensas en la persona que está hablando, está soltando estas gotículas, como ven en este diagrama, ¿no? Y en esta figura ves que se va, especialmente en un lugar cerrado, se va acumulando, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda en esta situación? Uno es, sabemos que hablar en voz baja, botas menos, ¿ya? Entonces botas menos. Pero si estás en un bar o una discoteca donde hay mucho sonido y tienes que gritar para poder hablar, vas a botar más. Segundo, la ventilación, ¿no? Acá tienes el diagrama de gritar o cantar, ves que es mucho más fuerte. Segundo, si tienes un espacio con ventilación, ayuda bastante. Entonces, y esto se hace también para la tuberculosis, ¿no? Se ponen avisos para decir, abre las ventanas del bus, o sea, ponte una chompa más, pero abre las ventanas del bus, porque eso permite la ventilación. Muchos de nuestros hospitales acá en el Perú, que fueron construidos hace mucho tiempo, por ejemplo, el 2 de mayo, tiene esas teatinas que son como esas ventanas en el techo, sí, donde permite más ventilación. Y en realidad, o sea, en la parte de arquitectura tiene mucho sentido porque esa revolución de viento, de ventilación, permite sacar un poco este contagio que podrías tener en el como aire. eran las casas antiguas, ¿no? Que tenían Exacto. ese tipo en los Exacto, hechos, ¿no? exacto. O sea, algo tenía sentido y muchas tenían también un patio en el medio, entonces sí, bastante ventilación. En ese sentido también, de nuevo, tenemos un poco de suerte acá en el Perú porque la mayoría de personas no tienen ni aire acondicionado, ni calor, ni calefacción. Lo que tenemos es ventanas. Hace calor, las abres. Hace frío, las cierras, ¿no? Entonces, y cuando comparas a Estados Unidos y Europa, donde la mayoría depende de este tipo de sistema dentro de sus casas, entonces muchos edificios ni siquiera tienen ventanas que se pueden abrir, o sea, no se pueden abrir. Abrir, exacto. Sí. ¿No? Entonces, sí, en esta situación lo que nos favorece es la ventilación. Entonces, si estás en un lugar, en un bar, en un restaurante, o sea, mientras más ventilación, y por eso en muchos lugares han permitido que los restaurantes tengan una mesita afuera o algo así, porque en un lugar donde hay ventilación, menos riesgo. Y el tercero, que también ven en estas diapositivas, son las mascarillas. O sea, a la hora de la hora, lo que tienes que hacer es pensar en cómo minimizar los riesgos. Tal vez no haya ninguna cosa perfecta. Igualito tienes que salir a hacer compras de vez en cuando. Igualito tienes que llevar a un hijo al doctor por ende, ¿no?
pero si puedes minimizar todos los riesgos pensando en dónde hay más ventilación, cuando estoy en un, ¿no? ¿Dónde es el lugar más ventilado de este cuarto, ¿no? Si voy a subir a un ascensor, no me quito la máscara, al revés, la dejo puesta porque el ascensor es un lugar súper cerrado y chico, ¿no? Y lo de las mascarillas, hay un estudio que salió, bueno, es más como un artículo, una perspectiva que salió en el New England Journal of Medicine en septiembre 2020, donde hablaban de la hipótesis o la idea de que al usar máscaras tal vez está casi como funcionando como una vacuna. Y no estoy diciendo que es una vacuna, pero estoy diciendo que funciona casi como una vacuna en el sentido de que a uno le da un caso severo muchas veces porque aspira mucho virus, ¿no? Entonces, ponte que yo entro a un sitio súper congestionado y respiro bastante virus y entra 1 millón de partículas a mi cuerpo y mi cuerpo para formar una armada de soldaditos para pelearlo es casi demasiado. Entonces, la idea de que la exposición al virus, que causa una alta viremia en tu cuerpo, y eso puede estar relacionado a la severidad. Si yo tengo una máscara, puede entrar virus, pero tal vez ya no tanto, ¿no? Entonces ya, y si entra un poco del virus, es posible que los soldados que mi cuerpo forme pueden combatir ese poco virus y que poco a poco en realidad estamos incrementando nuestra inmunidad por usar las mascarillas. Entonces, este artículo se publicó, como digo, no con datos, o sea que era una perspectiva, pero en realidad así es como funcionan muchas veces las vacunas. Es una exposición mínima al patógeno y tu cuerpo va empezando a acostumbrarse y a crear una barrera contra ese patógeno. Ahora, de las mascarillas a 7 meses ya de la pandemia, ¿da lo mismo esta que esta? ¿Cuál es mejor? ¿O la de tela? Mira, lo que he leído, y no soy experta en esto, lo que he leído es que efectivamente las que más cubren y las quirúrgicas que has mostrado tú, la azul, sí, funciona mejor, la KN95 tapa más de la cara y la N95 que es lo que usan los médicos cuando están en una sala hospitalaria, o sea que no compren esos porque hay que proteger a nuestros médicos y profesionales de salud, pero la KN95 tiene una muy buena cobertura. Las de tela no tanto, y te voy a decir porque un tema es, generalmente piden que tengan tres filtros, las de tela, y creo que hay mucha variedad en lo que encontramos en los mercados acá, Sí. Y cada vez que lo lavas, también va perdiendo la habilidad o sea, la protección que te da. Entonces, justo tengo una alumna en Estados Unidos que ha estado estudiando cómo lavarlo con diferentes, por ejemplo, el agua de la yuca o el agua de ciertos, ¿no? que da un filtro de protección, pero aún así es con tela. Entonces, pero de nuevo, hay que remojarlos cada cierto tiempo para darte esa protección. Entonces, la verdad es que cualquier máscara que usen va a ayudar mayormente proteja a los demás. Cuando tú estás hablando, está protegiendo que tus aerosoles no vayan lejos, ¿no? Pero también tú te estás protegiendo porque no permiten que entre tanto virus. Valerie, y si te pongo en un hipotético caso en el cual estaría en tus manos, como ministra de Educación, volver a las clases en un mes, ¿qué cosas recomendarías, digamos, por áreas, por zonas? ¿Qué cosas tendrían que ser los imprescindibles para que los niños regresen a clases en Perú? Ok. Es una pregunta difícil. Lo primero que estaría pensando es ventilación. O sea, si es posible, y este es un momento donde nos damos cuenta cuánto nos faltan las áreas verdes en el Perú, ¿no? Pero si el colegio tiene áreas verdes, sacar a los niños y hacer las clases ahí, ¿no? O por lo menos tenerlos en clase un rato y sacarlos un rato, y tenerlos en clase y sacarlos. Y así permitir que no se sofoque el cuarto lleno de estos aerosoles. Y de nuevo, permitir que hayan ventanas, que hayan ventiladores para que circule bien el aire, que salga el aire. Eso sería uno. Entonces, buscar lugares abiertos o combinarlos con lugares abiertos y espacios adentro, pero ventilados. La otra cosa es mascarillas, o sea, tendrían que usar, y es bien difícil decirle a un niño de 4 o 5 años que lo lleve puesto, pero la verdad es que
Si uno mira los números en Asia, donde la gente ha tenido la costumbre de usar esas máscaras por muchos tiempos, porque les tuvieron SARS-1 o han tenido otras epidemias, la gente se acostumbró, o sea, ya es casi como una costumbre. Entonces, si podríamos lograr que los chicos lo lleven puesto y no que digan, ay, a mí me gusta el tuyo más que el mío, te cambio de máscara, ¿no? O sea, ya nos imaginamos ese tipo de situación. Y la otra cosa que haría es, trataría de tener, al igual que están recomendando con las iglesias y con los bares y todos estos sitios, es que el aforo sea menos. Entonces, si generalmente tienes 30 niños en la clase, tal vez hacer 3 turnos para tener 10, 10, 10, y así tienes más espacio entre los niños. Y finalmente, con el concepto de si en el colegio pueden, a veces hay profesores asistentes, a veces hay los otros profesores que ayudan. Entonces, la otra opción es tener grupos chicos, ponte de 8 a 10 niños en un grupito, y ese grupo no se abre más. O sea, con ese grupo tomas tu matemática, haces tu recreo, haces tu literatura, ¿no? Y por lo tanto, si alguien en ese grupo está expuesto, en la familia hay un caso de COVID, todo ese grupo se cuarentena, pero solo ese grupo, porque han estado solamente ellos. Y mientras tanto, los otros grupos van andando. Pero eso sería lo ideal, porque el mismo hecho de que el profesor esté rotando entre grupos también te pone un poco de riesgo de que esa persona, ¿no? O sea, he escuchado, por ejemplo, que gente trata de tener un tutor o van a continuar con ciertas clases y el tutor va de acá para acá a diferentes clases y a la hora y la hora esa persona podría ser el que lleva el virus por todas partes, ¿no? Entonces, claro, pues contagia más rápidamente también, o el que corra más riesgo también, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, por lo tanto, o sea, por ejemplo, tengo una hermana que es profesora y está dictando en Estados Unidos, y le han hecho eso. Tiene un horario de 2 horas y media con un grupo y 2 horas y media con otro grupo, y entre horas tiene que limpiar su salón y hacer todo tipo de protección para ellos. Le gusta estar con sus chicos de nuevo, pero por lo menos ella también es joven y fuerte. Y ha dicho que muchos de los profesores en su colegio han tomado licencia porque algunos son mayores de edad, tienen riesgo, tienen problemas autoinmunes, tienen problemas, han tenido cáncer. Entonces, tampoco es tan fácil porque no es solamente los chicos, sino pensar en todos los profesores que se tienen que arriesgar entrando a esa situación. Pero de nuevo, ventilación, minimizar la cantidad de gente, si hay espacios abiertos, perfecto, y usar las máscaras. Y sobre esto que ha decidido el gobierno, que acaba de publicar este decreto sobre el uso de las playas, sí, restringir los días, ¿qué te parece? ¿Crees que es una buena manera de gestionar esto? No sé. Mira, yo siento que en realidad las playas son un buen lugar para ver, o sea, es un lugar bien ventilado, la gente está cansada, necesita un espacio para salir. No todos tienen un jardín en su casa, no todos tienen un parque por su casa, no todos tienen un espacio donde pueden escaparse y salir al aire libre, ¿no? Entonces, por temas de salud mental, entiendo el deseo de la gente, especialmente cuando llegue el calor y estés con calor ¿no? Creo que la decisión se ha tomado por el problema de que uno ve en el verano que se llenan las playas y están tan llenas que eso pedir de aislamiento físico o distancia física es imposible. O sea, creo que se podría haber hecho algo más de intermedio, donde se rota un grupo de gente, pero conocemos también, o sea, si yo roto por el último número de DNI, si es como pico y placa, ¿no? O sea, si tienes número par o no tienes... Pero si tu familiar tiene número par y tú no tienes, entonces, ok, no. Entonces, si lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, a mí no me sorprendería que en un tiempo se haga una modificación a esa... Un poco más inteligente, quizás más creativa, ¿no? Sí, o sea, la idea de que he visto una foto en uno de los periódicos, ¿no? De un señor sentado en una playa y que lo sacan de la playa Entonces dices, hay que usar nuestro criterio, o sea, si hay una persona, no va a contagiar a nadie, nadie lo está contagiando, o sea, dale su momento de paz, ¿no? O que no puedes llevar nada para comer ni tomar si vas a pasar todo el día, o sea, no todos tienen acceso a poder ir a un restaurante al costado, ¿no? Claro, y la otra cosa, si lo piensas, o sea, tal vez el no llevar nada a la playa lo que significa es que tienes que irte, o sea, que después de 3 horas te vas. Entonces, tal vez es una manera de recortarte tu día, o sea, podría imaginarme, o sea, uno de mis colegas me estaba comentando que en algún país han hecho
sombrillas de diferentes colores. Entonces tú ya sabes que estas sombrillas ya pasaron 2 o 3 horas, entonces ya les toca a ellos salir, ¿no? Entonces, tal vez sería una manera de manejar el hacinamiento, el aforo que ves en las playas durante el verano. Pero la verdad es que si tienes un cierto distanciamiento físico, la verdad es que me parece que las playas son un buen sitio para dar un descanso al tema de salud mental, ¿no? Sí. Y esta decisión del gobierno de no firmar finalmente con AstraZeneca, ¿te ha llamado la atención? Porque he visto que Brasil ha retomado las investigaciones y Estados Unidos también. No conozco los detalles de por qué sí o por qué no. Sé que hay como 40 vacunas que están en proceso del tercer nivel de seguridad. Hay 200 vacunas en proceso de desarrollo, o sea que hay bastantes iniciativas. No conozco los detalles, lo único que se me ocurre es que tal vez por tener otras vacunas que se están probando acá, tal vez no queremos cruzar algo, no conozco los detalles, o sea que no, Creo prefiero que no acá decir. tenemos la de Sinopharm, que está bastante avanzada. Sinopharm, sí, exacto. Sí. ¿No? Ahí estoy voluntaria. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Sí, bueno, hasta ahora todo bien, me falta mi segunda dosis el ¿Ya? 28. El Claro, 28. eso es todo lo que tienes que, o sea, tenemos que saber la seguridad, tenemos que saber qué nivel, cuánto va a durar, ¿no? O sea, cuántas dosis. Por ejemplo, con la prueba, la vacuna de VPH para las niñas y en niños si lo usan. Antes era de 3, ahora es de 2, porque se dieron cuenta que después de 2 era suficiente. O sea que gracias por voluntariar, No, al porque la contrario. información que están dando es importante para la ciencia y para todos. No, al contrario, gracias por poder ser por llevar a cabo esas investigaciones en la Universidad Cayetano Heredia, además muy organizado, llaman todos los días, preguntan cómo está Muy uno. bien. Sí, sí, muy pendientes, Muy bien. muy bien. Ahora, lo que comentabas hace un rato acerca de los aerosoles, que ya se sabe que es el tema crucial, los aerosoles y la limpieza, o sea, la idea es priorizar el temor, o sea, estar consciente de los aerosoles, pero no descuidar la limpieza o olvidarnos un poco de eso. Mira, ya se sabe que lo de llegar cada vez del supermercado y tener que limpiar todo probablemente no es necesario, ¿no? Yeah. Entonces yo ya no lo estoy haciendo, porque, o sea, con tal de que te estés lavando tus manos regularmente y no estés metiéndolo a los ojos o a algún lugar donde podrías infectar, pero realmente, a pesar de que las medidas tempranas veían si había virus, cuánto tiempo duraba, en qué tipo de superficie, pero ahora que sabemos que el problema principal es el aerosol, ¿no? Entonces, siempre piensas, si es que me voy a subir a un sitio y si alguien hubiese fumado acá, ¿todavía lo sentiría o no? Si todavía lo sentirías, entonces es un sitio donde los aerosoles persisten, ¿no? Y si vas a caminar afuera y sabes, no, si alguien está fumando a esta distancia ya no me afectaría, entonces esa es la distancia que tienes que estar tomando aproximadamente, ¿no? Es la distancia a los aerosoles que forman. Y de nuevo, lugares donde se grita, donde se canta, por ejemplo, han habido un par de contagios grandes en iglesias en Estados Unidos donde la gente, los del coro, por cantar, están cantando fuerte y sale más la partícula aerosolizada, ¿no? ¿Así se contagia también la influenza por aerosoles? Eh, Sarampión sí, ¿no? Sarampión sí, o sea, sarampión es uno de los más contagiosos, o sea, una persona puede contagiar a 18 en promedio, ¿no? Lo que han calculado es 2,5, pero no te podría responder sobre eso. Sí. Pero sí, claro, pero la idea es tener en cuenta lo del humo del cigarro y esa idea del olor del cigarro para estar conscientes de O sea, dónde no. ese es el concepto, ya no pensar de que como no veo a nadie, me saco mi máscara, porque la verdad es que pudo haber habido a alguien antes, ¿no? Entonces, al comienzo de la pandemia sí pensábamos que eso te protegía porque pensábamos que las gotículas caían al piso, ¿no? Entonces, que también están permitiendo que la gente empiece a acudir. Y nuevamente, o sea, si vas a una iglesia o un lugar de un templo, chequear la ventilación en esos lugares. Si es que hay posibilidad de abrir ventanas, abra ventanas, puertas, ponga ventiladores. Cuidado con la agua bendita, cuidado con el saludo, ¿no? Entonces creo que los líderes de los diferentes lugares de los templos, las iglesias, tienen que tomar en cuenta qué le están pidiendo a su población que haga para evitar contagios, ¿no? Y tal vez que tengan tres misas o 3 sesiones en vez de una grande, ¿no? No, claro, y además, digamos, la misma lógica se tiene que emplear en el tema de los estadios de fútbol,
parte del reclamo, o sea, ya creo que es el tercer reclamo, el tercer pedido del Instituto Peruano del Deportes para que se vuelva a jugar en el Estadio Nacional, pensando en las eliminatorias de fútbol Qatar 2022, que mueve muchísimo dinero, y la gente quiere ver, o sea, bueno, quiere ver a sus futbolistas con Brasil, qué sé yo. Entonces, con esta lógica de aerosolizados, yo siento que el cuidado no tiene que ser doble, sino quíntuple, porque 40.000 personas en un solo lugar, por más, como dices tú, Claro. ventilado, pero realmente sí. Gritando, haciendo barra, su equipo, abrazándose, ¿no? O sea, de nuevo, lo que tenemos siempre que tomar todo en cuenta es qué es lo que haces en esa actividad, si estás gritando, si estás calladito, ¿no? Pero, claro, es un estadio abierto, o sea que si pudiésemos tener cada 4 o 5 asientos libres para que puedas tener un poco de distancia, pero imagínate que tu equipo haga gol, ¿no? Y todos celebran, o sea, ¿qué van a hacer? O sea, yo conozco a los peruanos, ¿no? Vamos a abrazar, tirarnos encima, celebrar después. O sea que, claro, todos queremos regresar a esa situación que teníamos antes. Vamos, o sea, yo creo que va a haber el momento, o sea, hay 200 vacunas en camino, ¿no? Pero creo que vamos a tener que aguantarlas un poquito más, ¿no? No estamos ahí todavía. Y estamos viendo Europa y estamos viendo Estados Unidos, que nunca dejó la primera ola. Sí, exacto, ¿no? Y ahora están entrando a su tercera ola, y Europa la segunda, y como digo, la suerte que tenemos es que estamos entrando al verano, donde lo que espero es que haya más ventilación. Ahora, claro, van a estar abriendo más y más negocios y la economía, pero aún así, si hay una buena ventilación y estamos arquitectónicamente preparados para ese tipo de situación, mejor, ¿no? O sea, y yo creo que, de nuevo, la gente tiene que, o sea, yo a veces veo que hay ciertas calles que se llenan de gente y tenemos que tener cuidado cuando hay mucha gente presente, o sea, evitar esa presencia. Pero por otro lado, cuando estás en un lugar donde hay bastante ventilación, estás caminando afuera, o sea, también para tu salud mental es importante poder salir un poco, ¿no? ¿Cómo calificas a 7 meses de la pandemia el papel del Ministerio de Salud, digamos, en toda esta pandemia, términos comunicacionales, de decisiones, a tiempo o no a tiempo? ¿Cómo lo calificas? ¿Qué balance harías? Ha sido una situación terriblemente difícil, en un país terriblemente preparado. O sea, han sido años que no hemos renovado hospitales, que no tenemos los recursos e insumos, lo de las plantas de oxígeno. O sea, yo no quiero criticar porque siento que se ha hecho bastante. Por otro lado, han habido un par de problemas. O sea, para mí se invirtió mucho en medicalizar la pandemia, o sea, buscar el medicamento que funcione ahorita, inmediatamente no estamos seguros si la evidencia muestra que esto funciona, pero vamos a dar COVID kits, ¿no? O sea, entonces se gastó mucha plata en medicamentos e insumos que hasta ahora la evidencia no comprueba que tengan algún tipo de efecto. Y a la misma vez el oxígeno, que sí sabíamos que funcionaba y era necesario para el control de los pacientes severos, no habían plantas en los hospitales como deberían tenerlas. Y esto se debió, creo que ya muchos conocen la historia, a que hace 10 años se cambiaron la calidad del oxígeno que se daba médicamente, y lo que se pidió fue que sea 99% o más de pureza, ¿no? Y mientras que en nuestros países cercanos era 93, 94%. Entonces, al poner la valla tan alta, la calidad tan alta, que nadie tiene ese tipo de calidad, solamente había una empresa, o bueno, habían dos que podían tener ese tipo de calidad, y se convirtió en un monopolio. Entonces, cuando ahora necesitamos oxígeno urgentemente, ese grupito, ese monopolio no tiene para producir suficiente, pero todas las otras fábricas o compañías, plantas, habían parado de funcionar. Entonces, con las universidades, ¿no? La Católica también tenía para hacer y también fue en un comienzo objetado. Bueno, y también hubo el tema de preparar ventiladores mecánicos, que fue otro tema también, que muchos trataron de preparar. Y
Yo creo que hay varias cosas. O sea, que uno creo que se medicalizó. Yo creo que han debido tener a más disciplinas presentes. O sea, lo que sí sabemos que funciona son las mascarillas. En vez de dar tanto en la parte médica, continuar con los mensajes de mascarillas, continuar con el tema de ventilación, continuar con la distribución de comida. Se hizo a través de las municipalidades. Las municipalidades nunca se han encargado de dar comida. Los que hacen comida han sido siempre los comedores populares. Entonces, ¿por qué no distribuir la comida en un sistema que ya se ha utilizado para esto por generaciones, por siglos? O sea, el concepto, ¿no? Exacto, la olla popular, el comedor popular, eso ha existido desde hace siglos. Entonces, ¿por qué no utilizar ese esquema que tiene su organización? O sea, si un sociólogo te diría, hay una organización en eso, aunque no parezca, pero ellos ya están organizados para llevar la comida a los más necesitados. Lo de los fondos, para las personas que necesitaban fondos. La gente más vulnerable generalmente no tiene cuenta de banco, ¿no? Entonces, les estás diciendo que vayan a un banco, a un sistema que no conocen. Los bancos no son el lugar perfecto para estar yendo en plena pandemia. Entonces, creo que hubieron ciertos elementos que si hubiésemos permitido que un antropólogo, sociólogos, gente de diferentes campos participe, tal vez hubiesen tenido un par de ideas un poco más relevantes con el contexto cultural, ¿no? Y creo que el otro tema es, o sea que en balance diría, se apresuraron con ciertas cosas, hubo mucha demora en otras, lo del puente aéreo, por ejemplo, con Iquitos. Iquitos sufrió horriblemente al comienzo, horriblemente, y no tenían equipos de protección personal. O sea, la pandemia no llegó hasta el sur hasta más tarde, pero en Iquitos se necesitaba ahí ya. ¿Y las primeras 15, 16, 18 semanas epidemiológicas? O sea, uno puede ver que de los 35 muertos, 20 eran de Iquitos. O sea, ha habido una pérdida tremenda de los profesionales de salud ahí. ¿Pero por qué? Porque no había un puente aéreo, no había manera de llegar con donaciones, no había manera de... Entonces, y por otro lado, lo que pasó en Iquitos empezó a pasar en otras partes. Y cuando estaba pasando en Iquitos, tengo colegas que me dijeron, yo llamaba a mi colega en Madre de Dios, en Amazonas, y le decía, prepárense. Y me decían, no va a llegar tan fuerte acá. Y sí pasó, pero entonces en vez de prepararnos un poco con lo que vimos en Iquitos, ¿qué es lo que necesitaron? Necesitaron plantas de oxígeno, que fue una colecta particular la que logró hacerlo, ¿no? El Raimundo Partelli, el doctor, que también era cura, y ir preparando. O sea, acá en Lima, los ángeles del oxígeno que se identificaron porque mantuvieron los precios. Yo también creo que han debido de no permitir que suban los precios de oxígeno. O sea, para mí ese era un crimen, que la gente se está muriendo por oxígeno y les están poniendo precios que no podían pagar. En algunos sitios llegó a $2,000 por un balón de oxígeno, un tanque de oxígeno. La gente no puede pagar eso, y no es justo, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que hicieron bien, fueron muy rápidos en poner la cuarentena, en pedir que la gente se aísle. O sea, esas medidas fueron muy buenas, pero creo que en cualquier situación es importante tener un momento de reflexión y de ver qué pudimos haber hecho diferente, cómo lo hubiésemos hecho diferente, a quienes no involucramos, que hemos debido de involucrar. Siento que, por ejemplo, ha habido mucho esfuerzo de científicos particulares, o sea, de científicos uno por uno, de apoyar en lo que sea, ¿no? Te doy mi tiempo, estoy dispuesta, pero creo que me hubiese gustado ver un poquito más de organización en el tema de, por ejemplo, que se creen grupos de trabajo con... O sea, ¿cómo integrar esos científicos que estaban dispuestos a ayudar? Exacto, porque somos muchos, o sea, somos muchos los que trabajamos en este campo, pero no todos fueron llamados. O sea, y tú por un tiempo dices, estoy acá, te ayudo, yo trabajo con esto. Y por otro lado, también creo que uno de mis amigos que sí estuvo en un grupo técnico me decía, el problema es que sí damos recomendaciones, pero todo el mundo tiene miedo que les corten la cabeza. O sea, a la hora de la hora, nosotros sabemos que el ministro de Salud dura un año, ¿no? Los niveles más altos en el ministerio, en cualquier cosa, no duran mucho tiempo. Entonces tienen un tiempo finito, y cuando termina ese tiempo, muchas veces cambian por completo la dirección en la que iban.
Entonces, en mi opinión, también por conversaciones con colegas, me dio la impresión que nadie quería arriesgarse a tomar una decisión que tal vez después se le iban a decir, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? No, fuera, ¿no? Entonces, y creo que en este momento, donde habían cosas que tenían que cambiar y que se tenían que hacer contundentes, algunas personas, por no cambiar el sistema y arriesgar su trabajo, eh, simplemente esperaron a que reciban las órdenes de lo que tenían que ser. Entonces, no estoy diciendo que así es con todo, pero estoy diciendo que sé que en algunas áreas esa fue un poco la sensación, de que estamos dando recomendaciones, pero No se toman en cuenta. Y no se están tomando en cuenta, sí. sí. Y bueno, como digo, también hay el tema de los respiradores mecánicos, que uno no se quiere pero arriesgar no desarrollo. solo es el tema de respiradores, yo creo que no se toman en cuenta en muchísimos lados, porque parte de, digamos, el jueves estuvimos con el primer ministro y se le preguntó específicamente sobre la aplicación Perú en tus manos, y él dijo que por un problema con Corea, qué sé yo, todavía no se ha podido implementar la aplicación Perú en tus manos. Ajá. Entonces, a 7 meses de la pandemia, que no se sepa, digamos, saber o seguir el virus, ¿no? O que todavía los laboratorios de pruebas moleculares no quede claro, entonces no sabemos a quién más preguntarle, porque es como seguir dándole la vuelta a una noria, ¿no? Entonces Claro. también que allí todavía, como dices tú, no se ha utilizado al 100% toda la ayuda que han entregado los científicos. Claro. Incluso en el caso de los chicos, el equipo de Perú en tus manos, gratuita. Claro, no, y por eso digo, muchos grupos de trabajo son gratuitos, ¿no? Pero llega un punto donde tú también dices, ok, doy de mi tiempo, doy recomendaciones, participamos en estas reuniones y a la hora de la hora nada sale, ¿no? Yo cuando empezó la pandemia o sea, Iquitos es muy cercano a mi corazón porque trabajo mucho tiempo allá, y empecé a llamar, a hacer, o sea, pedí donaciones, armamos un montón de cosas, pero para mandar las donaciones fue un dolor de cabeza porque no habían vuelos, ¿no? Entonces fue bien difícil organizar eso, pero logramos mandar bastantes insumos. Después, por otro lado, también escribía a varios grupos. Uno de ellos era Médicos Sin Fronteras. Y escribía había la de Bélgica, la Argentina, México, habían diferentes grupos. Y lograron vinieron. Pero en la salida, sé que también han dejado ciertos equipos que están en un almacén del Ministerio de Salud que todavía no sale, ¿no? Entonces, ¿De qué tipo? ¿De ventiladores? Eran ventiladores mecánicos. ¿Sin usar? Que han dejado y que están estancados. Entonces contacté a colegas, uno del Cayetano, a Germán Málaga, porque 20 de estas eran donaciones para el Hospital Cayetano Heredia, y también contacté a una colega que está en el MINSA para avisarles. Por ese caso, tenemos 39 ventiladores mecánicos nuevecitos donados que están estancados. Y claro, no fue que los donaron hace 8 meses, fue una donación más reciente, pero de nuevo el sistema tiene su manera de trabajar y en pandemia necesitamos por eso se hacen los estados de emergencia, para poder actuar rápidamente fuera de la norma normal, o sea, fuera de lo normal. Los plazos normales, digamos. Exacto. Pero si estás acostumbrado a que si yo hago un pedido mal o si no lo he cotizado de 3 lugares, tal vez no, o sea, y si todos nuestros presidentes están terminando la cárcel, o sea, uno tiene pánico de que me van a acusar de algo y tal vez lentea el sistema más de lo que ha debido ser. O sea, y de nuevo, es bien fácil estar acá diciendo por qué no lo han hecho así, porque sé que hay mucha gente muy capaz y muy inteligente que ha estado liderando estos esfuerzos. O sea que para mí, o sea, mi agradecimiento por todo lo que han hecho, pero efectivamente, o sea, no se puede cambiar un país en 6 meses. Lo que vemos es una traba de años, de siglos, de décadas, de hospitales que no han sido renovados, de sistemas de práctica donde no hay los insumos y la gente como que se ha acostumbrado o ya se cansó de quejarse porque ya saben que no va a pasar. Entonces, eso es una lástima y espero que lo que salga de esta experiencia es que podamos decir necesitamos mejorar nuestros sistemas. Y creo que
Otro tema para mí que es importante es necesitamos mejorar nuestros sistemas, pero no solamente en base a Lima. O sea, cuando sales de Lima te das cuenta que solo hay un hospital para toda una región, que hay un patólogo para, o sea, viendo a Loreto de nuevo, es un departamento de 1.1 millón de personas, ¿no? Hay un patólogo para toda la región. Tienen un hospital en Yurimaguas, nuevecito, bien, y tienen el hospital regional y el de apoyo en Iquitos. Pero es un tercio del territorio nacional, está en Loreto, ¿no? Y tienen 3 hospitales y todo lo en medio es río, es difícil llegar. Entonces, lo que se aplica en Lima, lo que se desarrolla en Lima, lo que se habla en Lima, no es, no puedes decir una talla para todos, ¿no? Y creo que eso es lo que se ha hecho muchas veces. Es, bueno, si en Lima lo hacemos así, todos deberían tener lo mismo. Hacer las cosas igual no significa que es lo equitativo, ¿no? Lo equitativo es qué es lo mínimo que le deberíamos dar a todos en la población. Y en ciertos sitios, lo mínimo va a ser diferente porque las necesidades son diferentes, ¿no? Lo equitativo también es reconocer las diferencias, conocerlas. Sí, conocer esas diferencias y pedir a las personas localmente que ayuden a tomar esas decisiones. ¿Quién más conoce su realidad que el experto de su comunidad, verdad? Entonces, venir y imponer, bueno, como acá en nuestro hospital A1 hacemos las cosas así, bueno, pero si no tienes la capacidad técnica, el insumo, el recurso, o tu población no va a llegar. Entonces hay que pensar de maneras que tienen más sentido para ese contexto, ¿no? Y hay otras maneras, pero tenemos que salirnos de la idea de Lima, ¿no? Lima no es todo. Y es el momento, ¿no, Valerie? Porque ahora que no estamos, por lo que vemos en las cifras, en el pico de la infección, ni las hospitalizaciones y han descendido en algo las muertes, es el momento entonces para... Absolutamente, ¿no? absolutamente. O sea, y creo que eso es lo que me da un poco de miedo, ¿no? Tuvimos un pico tan alto que todo el mundo estuvo trabajando a muerte y sé que muchos están bien cansados, que necesitan, o sea, los profesionales de salud han trabajado a morir. Mira, claro. Y hay un poco de trauma también, o sea, es lo que han visto, lo que han vivido. La enfermedad no es una enfermedad, o sea, es feo ver lo que han tenido que vivir. Entonces, este es el momento de decir, ok, parece que ya disminuyó, ahora hagamos toda la prevención que tenemos que hacer. O sea, ¿qué nos faltó? ¿Qué necesitamos tener listo si hay una segunda ola? ¿Qué tenemos que movilizar? ¿No? Pero también hay tanta gente cansada. Y no concentrarnos en decir hay inmunidad, porque no lo hay, ¿no? No, porque no sabes cuánto va a durar. Y espero que una de las vacunas o más de una de las vacunas salga, pero todavía no sabemos. O sea, no podemos, eso se va a saber cuando gente como tú que ha voluntariado, cuando veamos cuáles son los resultados. Sí. Pau también, muy bien. Entonces ahí veremos con cuál vacuna nos vamos. Pero de nuevo, puede ser que demore un par de meses o años más, ¿no? Entonces... pero ya hemos aprendido bastante la enfermedad también, sabemos que es aerosolizado, y en realidad la influenza también tiene un elemento aerosolizado, pero también la influenza también tiene, me habían estado preguntando, también tiene más de los objetos que uno toca, o sea, no es en el COVID-19 realmente es mayormente respirado, pero en la influenza es también otros objetos, pero sí, hemos aprendido mucho. Por ejemplo, sabemos también que la gente que le da muy severo es una reacción del sistema inmunológico que responde con demasiada severidad, demasiado, y eso es lo que está causando la severidad. O sea, hay 2 etapas. La primera es con el virus atacando a tu cuerpo y la reacción de tu cuerpo a ese virus que tiene que contraatacar, ¿no? Y la segunda etapa es tu cuerpo reaccionando de una forma demasiado fuerte a ese ataque. Y es lo mismo que vemos con dengue, que la gente que le da severo no es por el virus, sino que el cuerpo responde demasiado y lo que están haciendo ahí, por eso se usa la dexametasona, porque es algo que ayuda a controlar esa respuesta, pero no automediquen, porque no estoy diciendo que, o sea, todo tiene su momento, pero el tema es, hemos aprendido bastante y espero que eso signifique que si hay una segunda ola o tal vez nos mantenemos planos por un buen tiempo, con pocos casos que son manejables por un sistema de salud,
eso sería lo ideal, que poco a poco, o sea, sin olas, ¿no? Pero por mientras a cuidarnos, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Valerie, por Gracias, tenerte. Valerie. Y hasta la próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias. Cuídense. Chao, Gracias. chao. Chao. Y recordar que se sigue necesitando voluntarios en esta investigación de la Universidad Cayetano Heredia y San Marcos. Y si quieren inscribirse, la página web es la siguiente, www.vacunacovid.pe. Y ahí van a un enlace con color rojo que dice deseo participar, y hay un registro y luego fechas para escoger, para poder ir y poder ser parte de este ensayo para la vacuna que está realizando la Universidad Cayetano Heredia y San Marcos. Son 2 dosis y bueno, está uno muy chequeado por la misma universidad que va llamando a ver cómo le está yendo, y se trata de revisar, de verificar la seguridad y la eficacia de esta vacuna.